Buenos días alumnos, continuando con las labores académicas vamos a desarrollar un tema muy importante sobre el gobierno de Francisco Morales Bermúdez en el año 1975 a 1980, ¿no? Aquí lo vemos a este general, ¿ya? Y acá las tropas peruanas que tomaron el control del gobierno anterior. Muy bien, continuamos. Gobierno de Francisco Morales Bermúdez, 1975-1980. Sí, fue la primera fase de la revolución. Correspondió a la dictadura de Velasco Alvarado, quien dio una serie de reformas interrumpidas por el golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez en Tacna. Este hecho contó con la total adhesión de las Fuerzas Armadas y el júbilo de la población. Así se estableció un nuevo régimen como un estilo distinto, que estuvo lejos de continuar con las medidas puestas en marcha por Velasco Alvarado. El nuevo régimen, por el contrario, dio un nuevo giro que marcó distancia de Velasco Alvarado. Muy bien, este señor pues da un golpe de Estado. Pero ¿dónde inicia este? En Tacna, la sublevación de Tacna, ¿sí? Llega al poder así este señor Francisco Morales Bermúdez, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Antecedentes de este gobierno. El 29 de agosto de 1975 se produjo un golpe interno en las Fuerzas Armadas, dirigido por militares que reclamaban una condición más institucional y menos personalizada del gobierno. Quiere decir que este ejército pues reclamaba los mejores beneficios para ellos, ¿no? De repente no había uniforme, no había una buena alimentación en el ejército, ¿ya? No había armamentos, entonces estos señores reclamaban, ¿ya? Porque en ese tiempo se vivía lazos de guerra, ¿ya? Entonces es por eso que las Fuerzas Armadas reclamaron al gobierno. Velasco Alvarado se había aferrado al poder, dice, ¿no es cierto? Al conocer el pronunciamiento de Tacna del general Morales Bermúdez, quien había sido ministro de Economía, tanto de Belaúnde como Velasco Alvarado, telefoneó a los jefes de las regiones militares. Ninguno se encontraba comprendido que se había quedado solo y se resignó a dejar el mandato. Muy bien, entonces así deja el mandato Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Es por eso que ingresa este señor Francisco Morales Bermúdez a gobernar nuestra nación. La causa del golpe de Estado en Tacna, se ha llamado el Tacnazo, ¿ya? Fueron las crisis económicas que se vivía antes, ¿no? Y la división de las esferas del poder militar, ¿ya? Entonces la policía o los militares no estaban de acuerdo con el gobierno. De repente por los malos tratos, ¿no?, que tuvieron ellos, y entonces no respaldaron al gobierno, los militares se fueron en contra. Es por eso que se dio el Tacnazo en esa provincia. Sublevación, ¿no es cierto? Muy bien. Es decir, la disputa entre los generales radicales como Leonidas Rodríguez Figueroa y Jorge Fernández Maldonados, que querían la profundización del proceso y eventualmente su conversión al socialismo, y quienes pensaban que la revolución había ido demasiado lejos y era hora de retirarse a los cuarteles. Debido al reforzamiento del carácter autoritario de los gobiernos, estallaron protestas sociales cuya única solución sería el camino democrático. A causa de las movilizaciones populares y un fuerte paro nacional en 1977, los militares optaron por el retorno a sus cuarteles y devolver la democracia al país mediante una asamblea constituyente de 1978 y las elecciones generales de 1980. Entonces, jóvenes, ¿dónde inicia este proceso de este nuevo gobierno? En Tacna, ¿no? Con las rebeliones tanto de los militares como de la población, ¿no? Los militares pues dijeron que vamos a apoyar al gobierno
frenando a la población, ¿no? Mejor ellos regresaron a su cuartel y así la población siguió rebelándose contra el gobierno, ¿ya? Para darse al final una asamblea constituyente que se dio en 1978. Para en esa asamblea pedir unas nuevas elecciones presidenciales en 1980. Continuamos. Aspectos económicos. El gobierno de Morales Bermúdez reemplazó el plan Inca de Velasco por el plan Túpac Amaru, que proponía básicamente tres cosas. ¿Qué proponía este plan Inca? La convocatoria a una asamblea constituyente que se encargaba de elaborar una nueva constitución. Mediante esta asamblea constituyente, ya pues ahí iban a proponer diferentes aspectos o diferentes pronunciaciones en la constitución política del Perú, ¿ya? Entonces, diferentes artículos, ¿no?, que iban a velar de repente por la población. La rectificación de las reformas de la etapa anterior, o sea, el gobierno anterior que no hizo muchas obras, entonces ellos iban a reformar todo eso, estructurar nuevas obras, ¿no? El planeamiento de la nueva estructura económica del país, que cómo iban a solucionar la crisis económica que estaba pasando el Perú. Entonces ellos iban a poner planes. ¿Qué plan iba a poder levantar esa crisis económica en nuestro Perú? Dicho plan tuvo como finalidad principal detener las transformaciones realizadas por las reformas de la primera fase. Además permitió la participación de civiles en el gobierno como en el Ministerio de Economía y Finanzas bajo la dirección de Javier Silva Arruete. La crisis y la recesión económica de 1976 se manifestaron de la siguiente manera. Se producían reclamos por la falta de alimentos y de bienes de consumo, lo que le estaba mencionando, los cuales el sector agrícola no pudo satisfacerse, teniéndose que recurrir a las importaciones. Y al traer productos importados, pues imagínense, los costos de acá del Perú iban a bajar de precio. Las industrias necesitaban maquinarias e insumos, pero la ausencia de inversión privada y extranjera debido a las estatificaciones no les permitió obtenerlas. Recuerden que la tecnología pues cada vez va avanzando más y más, ¿no es cierto? Entonces hay equipos modernos para poder así la agricultura producir más, ¿no es cierto? Entonces no había ingresos económicos de empresas privadas para poder nosotros traer o comprar esas maquinarias, ¿no? Para el agro sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se cerraron todas se cerraron todas las cuentas para el Perú. ¿Por qué? Porque estaba en crisis económica, si nadie se hacía cargo de nada. Para solucionar esta crítica situación, el Ministerio de Economía aplicó una dura política de estabilización económica y de reestructuración de la deuda. Paquetazo económico. No sé, ustedes pregunten a sus papás, a sus abuelos, ¿no? Si en el Perú hubo paquetazos, ¿sí? ¿Qué pasaba con el paquetazo? Que yo recuerdo antes teníamos el INTI o el Sol, ¿no? Cuando teníamos un montón de dinero, de la noche a la mañana no valía nada ese dinero, o sea, hubo una devaluación de la moneda, ¿sí? Entonces no valía nada la plata en ese tiempo, ¿sí? Igualito que lo que pasó con Venezuela, ¿no? Su dinero no valía nada en el mercado nacional e internacional, ¿no es cierto? De igual manera nuestra moneda se devaluó definitivamente, por eso ellos hicieron el paquetazo económico. ¿Y quienes se favorecieron ahí? Fueron pues las grandes empresas, ¿sí? Muy bien. Pues alumnos, aquí les estoy dejando una actividad, ¿ya? Entonces
lo van a hacer y no se olviden de ilustrar el tema. Chicos, muy bien, espero que se sigan cuidando, no se expongan a esta enfermedad, ¿no? A este virus que todavía está presente en nuestro ambiente. Cuídense.